Y lo que vamos a ver es que allí el enemigo ha arreciado un ataque muy profundo y particular de la obra de Satanás. En cómo Satanás busca acertarle un golpe profundo a la iglesia de Cristo. Y esto lo hace a través de tratar de corromperla de adentro. El Señor creó, ¿verdad?, al mundo, a la humanidad, para establecer entre el hombre la ciudad de Dios. Y Satanás, el opositor y el adversario, ha estado tratando y momentáneamente corrompió, ¿verdad?, esa ciudad de Dios, y la ha estado tratando de convertir en la ciudad del hombre, o lo que vamos a ver se conoce en Apocalipsis como Babilonia y la gran ramera. Por lo tanto, Dios entonces viene en juicio a limpiar su ciudad, a limpiar su templo, a limpiar su casa. Y así le hemos titulado a estos mensajes sobre esta iglesia: limpiando la casa, o el Señor limpia la casa. Leamos comenzando en el 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la carta a esta iglesia en Tiatira, en esta ciudad, en este pueblo que comparado con los otros que hemos visto es insignificante. Si comparamos a Tiatira con Éfeso, en la importancia de esta ciudad allí en el puerto, en el encuentro de caminos de Asia a Europa, o la comparamos con Pérgamo y el asiento allí imperial, aún con la misma Esmirna, la ciudad de Tiatira parece insignificante. Una ciudad que fue construida, ¿verdad?, como una barricada, como un puesto militar
para proteger a las ciudades importantes de la costa. Allá en el tercer siglo, uno de los generales que le sucedió a Alejandro el Magno, el Grande, erige esta ciudad, este puesto militar. Por lo tanto, ¿cuál sería la importancia de esta ciudad? Se le envía la carta más larga de las que hemos visto hasta ahora. Una de las cartas más extensivas. Y aunque esta ciudad no tenía la importancia política y geográfica del resto, sí era una ciudad con una característica muy singular e importante. Y es que era una ciudad de negocios. Una ciudad de negocios. Tiatira se convirtió en un centro de organización de negocios, de comercio, de lo que llamamos trade. ¿Cómo se dice trade en español? De comercio, de negocio. No sé si hay una mejor palabra para describirlo. La ciudad se había organizado en asociaciones o uniones de negocio, de labor, de empleo. Es algo así como las uniones de hoy, ¿verdad? Que se organizan, que se aglutinan. La diferencia es que las uniones laborales de hoy se organizan y se organizan para negociar contra sus, ¿verdad?, sus empleadores, mejores términos, etcétera. La diferencia con estos gremios laborales, es la palabra que estaba buscando y se me escapaba, es que se organizan para poder desarrollar, controlar y expandir sus negocios en cada una de sus industrias. Por lo tanto, Tiatira se había convertido en un centro de gran prosperidad material, financiera y de negocio. Ahora, esta prosperidad material, financiera y de negocio iba acompañada también de la adoración pagana, de la adoración falsa en estos gremios, en estas uniones laborales. Particularmente estaba allí, conocemos por la historia, el templo de Apolo. ¿Y quién es Apolo? Apolo es el hijo de Zeus o el hijo de Dios, el hijo de la principal deidad del Olimpo, de los dioses griegos. Y es ese hijo que, representando a Zeus, es el dios del sol, de la luz, de la vida. Traducido, es el Dios del cual depende la prosperidad. El poder prosperar, avanzar económicamente, el poder llegar a cumplir metas y deseos y establecernos. Apolo es un Dios del cual dependen todas estas cosas. Interesantemente, hermanos, hay una conexión que se establece entre Apolo y una deidad más antigua. Y la conexión es interesante y también cómo llega a Grecia. Y es la conexión entre Apolo y la deidad cananita de Baal. Dicen los estudiosos que la deidad de Baal, que conocemos en la antigüedad, en la tierra de Canaán y penetrando, ¿verdad?, corrompiendo la adoración en Israel, que era el Dios de la fertilidad. Era el Dios de los cananitas, era el Dios de la costa. Era el Dios que es introducido por los fenicios, que son esas ciudades fértiles, navegantes, comerciantes, industriales, ricas, exitosas, de la tierra de Canaán, y es exportada, ¿verdad?, a las áreas de Macedonia y de Grecia, y bautizada con el nombre de Apolo.
sea, hay una correlación entre estas deidades y la correlación con lo que las deidades prometen o proveen, que es la prosperidad, la ganancia material, el éxito en la vida. Y esto era Tiatira. Tiatira quiere decir castillo de Tía. No sabemos exactamente ese vocablo Tía lo que quiere decir, pero era un castillo. ¿Qué quiere decir un castillo? Una fortaleza. Una fortaleza de una relación y de un network vasto de comercio, de empleo, de industria, de labor, un sistema muy organizado, el cual usted era parte de él a través de los canales de labor, de los canales de poder y control y de adoración en estos gremios laborales y en esta comunidad. Y si usted no era parte de estos canales, no era parte de este contexto, si usted no tenía un lugar en medio de ellos y una entrada, entonces usted quedaba excluido de la prosperidad, de la ganancia, del éxito de esta ciudad. Aquí no oímos, ¿verdad?, necesariamente de mártires o de prisión. Simplemente para poder vivir, desarrollarse, crecer financiera, económicamente, materialmente en la ciudad, había que ser parte del sistema laboral que estaba conectado con el sistema de adoración pagana y falsa. ¿Qué hacer como cristiano? Allí estaba la iglesia en Tiatira. Y había dos opciones muy claras. Por un lado, tratar de buscar una entrada, comprometer, ajustar, ver cómo podemos de alguna manera contemporizar y encontrar cabida y espacio en esta ciudad. Tratar de poder llegar para poder hacernos partícipes de esta prosperidad. Pero ¿cómo hacerlo cuando el sistema espiritual y el sistema de adoración se opone y es contrario y actúa como una puerta de entrada a este castillo de abundancia y de prosperidad? ¿Cómo hacerlo? Y la respuesta viene a través de este personaje, que probablemente fue un personaje real, ¿verdad? Pero que sabemos también está lleno de significado espiritual que nos lleva de vuelta al Antiguo Testamento, y es el personaje de Jezabel. La mujer Jezabel. Ya sea que haya habido una mujer así en Tiatira, o que ésta represente a un movimiento de mujeres o de liderazgo o un movimiento espiritual así en Tiatira, tenemos que explorar, ¿verdad?, el significado de este nombre en la literatura apocalíptica. Y por causa de tiempo no podemos, ¿verdad?, entrar a ver toda la historia, pero espero que usted esté estudiando su Biblia, tome nota y vaya a buscar la historia de Jezabel, allá comenzando en Primera de Reyes 16. ¿Y quién era Jezabel? Era una reina del área de la costa de Canaán, una reina de Fenicia. Sí, de esa área donde Baal era adorado como el dios de la prosperidad, de la fertilidad, del éxito, y que fue aquel que me dio, ¿verdad?, también la entrada y el sincretismo con otros dioses paganos de la cultura griega como Apolo. Pero esta reina fenicia, ¿qué negocios tiene y qué hace en Israel?
Y sucede que un rey, Acab, en contra de la voluntad expresa de Dios de separarse de las costumbres de las naciones, de no casarse precisamente con las mujeres de otras naciones para evitar esta idolatría y quedar expuestos a otras costumbres paganas e idólatras de las naciones, se casa con Jezabel, trae a esta reina a vivir en Israel y de hecho a reinar con él. Lo que vemos en la historia es a un rey avaro, consumido por el amor al dinero, a las posesiones materiales, al éxito, a la ambición personal. Y vemos a una reina fenicia que adora a Baal y trae a todas sus deidades de prosperidad, de ganancia a Israel, y alimenta y controla a su esposo. Y a través de esta influencia, Israel entonces queda arrasado en idolatría. Es un área de gran declive espiritual y de asalto a la adoración del Dios verdadero. Los profetas del Señor son muertos, son perseguidos. Y por un tiempo aparentemente el reino y el rey en prosperidad y en éxito. Pero el Señor viene a través del profeta Elías a juzgar la casa. Estas son, creo, hermanos, las correlaciones que tenemos con este personaje en la historia del pueblo de Israel. Es alguien que quiere corromper la adoración adentro de la iglesia para en su mente, ¿verdad?, oscura, poder conectarse y hacerse partícipe de la ganancia material, de la prosperidad y del éxito mundanal. Es alguien que quiere contemporizar a la iglesia con el mundo y que crea algún sistema doctrinal, filosófico y de práctica donde la iglesia puede entonces ser partícipe de los bienes materiales de la sociedad, pensando que está siendo todavía fiel al Señor. Como aparentemente en pocas palabras vemos aquí algo de esta doctrina en la expresión de aquellos que han conocido. El versículo 24 dice lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Es algo así como que para Jezabel era un reto y de hecho un llamado el participar en estas profundidades de adoraciones, de sacrificios falsos, paganos, idólatras y la corrupción de cuerpo, de moralidad que le asociaba, que le acompañaba. Y haciendo esto ella venía a conocer las profundidades de Satanás y de alguna manera no era afectada por ellas. De alguna manera ella podía clamar y decir que seguía fiel a Cristo y que tenía un conocimiento más profundo para vencer a esas profundidades de Satanás, participando en ella. Creo que tenemos aquí algunos rasgos de lo que describimos como la doctrina de los Nicolaitas en la iglesia de Pérgamos, con ese incipiente gnosticismo, ¿recuerdan? Donde creen que lo que sucede con el cuerpo no afecta al espíritu, donde hay una doctrina de Cristo diferente al Cristo que es encarnado para llevar nuestros pecados y resucita en carne para de esta manera reconciliarnos con Dios a través de la fe, unirnos a Dios a través de su Espíritu y santificarnos en nuestros cuerpos para el servicio de Dios y la adoración de Dios y las riquezas de su reino. Pues esta Jezabel
dice que se llamaba profetisa, estaba enseñando a la iglesia y seduciendo a la iglesia a participar en estos gremios laborales, a buscar membresía, a participar en sus banquetes, en sus celebraciones que iban acompañadas de sacrificios a ídolos, que iban acompañadas de orgías sexuales, de inmoralidad sexual. Y de alguna manera ella tenía una revelación especial, una revelación y una respuesta a la necesidad de la iglesia. Es interesante que el templo a Apolo siempre iba acompañado de un oráculo. Y un oráculo como allá en Grecia, el oráculo de Delfi, pero en Tiatira también había uno. Y es que fuera de la ciudad había un shrine, un centro donde estaba allí una profetisa, una sacerdotisa, que emitía mensajes y oráculos de Dios. Y eran interpretados allí por los sacerdotes de ese centro para que los adoradores se llevaran las respuestas a sus preguntas, a sus necesidades, a la búsqueda de lo que ellos querían. Interesantemente, esta mujer, este personaje, que es aquí puesto como una mujer, la mujer Jezabel, es alguien que se ha rogado para ella la función de profetizar, de traer revelación de Dios. Es una revelación rival a la revelación autorizada por Dios en 2 puntos. Número 1, en que había un mensaje autorizado por Dios que fue comunicado a través de los apóstoles y los profetas y de los ancianos y apóstoles que Dios puso en cada ciudad. Y que este liderazgo de ancianos y apóstoles y pastores era un liderazgo masculino. En 2 niveles Jezabel estaba retando el orden de Dios, la adoración al Dios verdadero. Y ahora se puede levantar la pregunta en algunos: ¿y qué tiene que ver, pastor, esto de que el liderazgo era un liderazgo masculino? ¿No pueden las mujeres ejercer un liderazgo? Lo que vemos en las epístolas del Nuevo Testamento es que el liderazgo en cuanto a la enseñanza en la iglesia ha sido reservado para los ancianos hombres. Y hermanos, aquí queremos detenernos por un momento para poder entender brevemente lo que está tratando de hacer Satanás y lo que Dios ha establecido. Dios, por creación, hizo al hombre, hizo a su criatura hombre y mujer, por creación, hombre y mujer, y puso al hombre como cabeza de la mujer. Y esto, hermanos, para representar algo en el mundo espiritual y en los propósitos espirituales de Dios. En otras palabras, el orden creacional de Dios comunica los propósitos espirituales de Dios. Lo que busca hacer Satanás en corromper la casa de Dios es, número 1, subvertir, corromper el orden natural de lo que Dios ha establecido, porque Él sabe que corrompiendo el orden natural se corrompen propósitos espirituales de Dios. Interesantemente, la lucha entonces aquí ha sido muy sutil por parte de Satanás, porque ciertamente en el mundo ha existido el horrible abuso del machismo, el horrible abuso de la subyugación de la mujer, del maltrato de la mujer, del abuso de la mujer.
Esto es malo, esto es injusto, esto no es de Dios. Pero Satanás sabe que si se puede abanderar en esta causa y expandirla y llevarla más allá de los confines de lo que es justo y verdadero, a corromper el orden de Dios en cuanto al género, en distinción, en rol y en su complementariedad, sabe entonces que ha ganado un pie para corromper los propósitos espirituales de Dios. ¿Cuál es el propósito espiritual de Dios? La Biblia nos revela, ¿verdad? En su expansión en el plano de la redención, que el matrimonio entre un hombre y una mujer representa la unión entre Cristo y su iglesia. Que el hombre y la mujer en unión representan las dinámicas de la unión de Cristo con su esposa, de Cristo con su novia. Por lo tanto, que el hombre ha sido puesto como cabeza y que no solo en el hogar, sino en la iglesia, en el liderazgo espiritual, hay una representación en la autoridad masculina de la persona y la obra de Cristo a favor de su pueblo. No es porque el hombre sea más inteligente que la mujer, superior a la mujer, más dotado que la mujer, que se establece esta dimensión, esta diferencia de roles y funciones, sino es porque Dios creó al hombre con ciertas características para, en unión de matrimonio con la mujer, representar lo que hace Dios a través de Cristo a favor de su pueblo. ¿Y qué es las características del hombre en cuanto a esto? Estamos tomando aquí un tiempo porque es importante para poder establecer después los otros puntos. Las características del hombre es que él es aquel que toma la iniciativa, ¿verdad? Él es aquel que busca, ¿verdad?, tomar el riesgo, el emprendedor. Él es aquel que no piensa mucho. Él es aquel que tiene el ímpetu, ¿verdad? Y no piensa las cosas a veces estúpidamente, ¿verdad? Nos tiramos en cualquier empresa, tenemos ese impulso, esa fuerza, ¿verdad?, para poder entrar, penetrar, llegar con nuestra acción, con nuestra iniciativa. La mujer es aquella, ¿verdad?, que es un poquito más pensada en el sentido de que ella le toma tiempo el poder dar el paso, el poder conectar, el poder entregar. La mujer tiene profundidades, a diferencia del hombre. El hombre es muy superficial. El hombre es aquel, ¿verdad?, que vive de una manera muy en la superficie. La mujer vive muy adentro, en lo profundo, en su emocionalidad, en aquellas profundidades de las características de cómo Dios la ha hecho. Y Dios creó un hombre para que penetrara esas profundidades de la mujer. Hiciera de su vida, ¿verdad?, el vivir para entrar, profundizar, conocer con su liderazgo a la mujer. Que su iniciativa, su liderazgo y su fuerza sea para conocer a la mujer, para profundizar en ella, para entregarle a ella. Y aquí los hombres, ¿verdad?, que piensan que este liderazgo es simplemente el hecho de trabajar o de tener sexo en una medida, están muy errados, y por eso es que fallamos muchas veces en nuestro liderazgo. Y utilizo la palabra,
¿verdad? Mirando alrededor de una manera intencional, porque el hombre es llamado a penetrar no solamente físicamente, sino emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, en las profundidades de la constitución de la mujer. Y a través de esa, ¿verdad?, entrada, búsqueda, entrega profunda, el hombre da y la mujer recibe. La mujer, ¿verdad?, cuyo hombre vive para ella, en sacrificio, en búsqueda, ¿verdad?, en amor, en consideración, en cuidado, en conocimiento. Es una mujer cuyo corazón será ganado por ese hombre. Hermanos, Dios lo hizo así. ¿Y por qué Dios lo hizo así? Porque hay un hombre de hombres. Porque ese hombre, en el sentido espiritual, no soy yo ni tú. Ese hombre es Cristo. Es esa cabeza que Dios hizo de la humanidad todos, hombres y mujeres, como la mujer, como aquella que no toma la iniciativa, sino que depende de la iniciativa del hombre Cristo, como aquella que depende de lo que le es dado, de lo que es entregado, de ser buscada y de ser llena con el conocimiento y la búsqueda del liderazgo en este aspecto redentor de Cristo a favor de su iglesia. Hermanos, Pablo dice que la relación entre un marido y una mujer se trata en el propósito espiritual de esa figura. Esto es importante para que usted se mueva de sus sensibilidades políticas, sociales, contextuales, modernas y posmodernas, en cuanto al uso que oímos, en cuanto al liderazgo del hombre en la palabra de Dios y en la iglesia de Cristo. ¿Qué es lo que sabe Satanás? Que si él subvierte, corrompe ese orden, corrompe la figura espiritual y los propósitos espirituales. Y lo va a tratar de hacer en la sociedad, en el hogar y en la iglesia. Por lo tanto, esta Jezabel, ¿verdad?, era esa representación de la mujer, pero la mujer en el sentido espiritual de aquella que quiere usurpar autoridad. En la iglesia de Tiatira había un grupo, no solo de mujeres, sino de hombres que querían usurpar la autoridad, la adoración legítima al Dios verdadero, con una revelación y prácticas religiosas alternas y rivales a lo que Dios había establecido. Corrompiendo así no solo el orden creacional a través de estas profetisas. Interesantemente vemos a Pablo lidiando con ellas. ¿Dónde? En Corinto. Vemos a Pablo lidiando con ellas en Corinto. Y vemos en el aspecto pagano, y donde quiera que hay desorden espiritual, hermanos, hay un movimiento femenino de profetisas reclamando revelación propia de ellas. ¿Por qué es que esto es malo, hermanos? Obviamente, porque va en contra no solo del orden creacional de Dios, sino del propósito espiritual de Dios, en que la iglesia, el hogar y el matrimonio sea una figura de la redención y la obra de Dios en Cristo Jesús. Interesantemente dice que en el cielo, ¿verdad?, ya no hay ¿qué? Matrimonio. Y qué tragedia, hermanos. Cuando yo hablo sobre esto, siento la tensión y el peso de la opresión que ha existido sobre la mujer.
No quiero descontar eso. Pero la opresión que ha existido sobre la mujer ha llevado a la mujer a abrazar la doctrina diabólica del feminismo. Y la doctrina diabólica del feminismo es que la mujer entonces no necesita al hombre. Que la mujer puede entonces, sin necesidad de un hombre, de un matrimonio, de un hogar y de la procreación de hijos, trazar su propio destino, su propio camino, sus propias ambiciones, su propio éxito y salvaguardar sus propios intereses en una autoindependencia y más arrogancia y altivez femenina sobre el hombre. Hermanos, esto es del diablo y de Satanás. Ha venido a corromper, a destruir familia, sociedad, iglesias. Y altera los propósitos creacionales y espirituales de Dios. Por lo tanto, hermanos, con eso en mente podemos entender qué está pasando aquí y cuál es el ataque de Satanás. Es una seducción. Una de las cosas interesantes es precisamente eso, que la seducción a veces, ¿verdad?, viene a través de figuras femeninas que se prostituyen. Y una vez más aquí la Biblia enseña que el que se ha prostituido ha sido la mujer de Dios, que es la humanidad, su pueblo. Que su pueblo, como su novia, como su mujer, nos hemos prostituido. ¿Por qué nos hemos prostituido? Porque hemos querido buscar mi independencia del esposo, del marido, la dependencia de aquel que es cabeza sobre nosotros, que en dependencia de él es que podemos tener acceso a las riquezas eternas y al orden creacional en esta vida, pero que separados de él caemos en un castillo y guarida de prostitución, de demonios, de falsa adoración, pero lo justificamos porque es un castillo de prosperidad material. Hermanos, esto me suena no solamente como a Tiatira. Esto me suena no solamente como a Israel antigua. ¿Cómo qué les está sonando esto? Como los Estados Unidos de América. Como este mundo. Y lo que Apocalipsis va a hacer es que va a comenzar a introducir el tema de una mujer rival a la mujer de Dios. Este es un tema redentor. Así como la ciudad de Dios está la simiente de Dios, ¿verdad? La simiente de Dios, la tierra de Dios, la ciudad de Dios, la nación de Dios, los descendientes de Dios, el pueblo de Dios. Pues Satanás está corrompiendo, trayendo su alternativa rival, que corrompe no solo el orden creacional, sino los designios y propósitos espirituales de Dios, y por lo tanto te lleva cautivo a la condenación y a la esclavitud del príncipe de este mundo. Y la ciudad en Apocalipsis entonces es conocida como Babilonia. Como Babilonia y descrita como una prostituta. Y podemos entender, habiendo dado, ¿verdad?, este panegírico explicativo en cuanto a la teología del verdadero género complementario bíblico. ¿Por qué es y somos descritos así? Lo que está tratando de hacer Jezabel es llevar a la iglesia a estar cómoda en Babilonia. Es penetrar a la iglesia con Babilonia. Es que el castillo y guarida de demonios que es Babilonia penetre y corrompa el corazón de la iglesia. Veamos un momentico, hermanos, a esta figura en
17, en Apocalipsis 17, vemos la figura. Y entendemos entonces el trasfondo amplio de lo que está pasando. De quién está detrás de Jezabel. De qué ámbito social, en qué ámbito social y espiritual se mueve Jezabel. Aunque es un castillo blanco por fuera, de prosperidad, de riqueza, de ambiciones, de éxito, pero adentro está corrompida y es guarida de demonios y de toda ave de rapiña inmunda. Y seduce a los santos y a los hijos de Dios. Apocalipsis 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Se fijan, la gran ramera. La palabra de Dios describe al hombre prostituyéndose, aglutinándose después en ciudades y en naciones como una mujer prostituida. La fornicación en el ámbito físico es una figura de la fornicación espiritual, de la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? La proyección de mis ambiciones carnales y propias como Dios. No necesito la cabeza, no necesito el recibir, el ser lleno, el recibir de los cielos la bendición. No necesito la dependencia de Dios. Yo puedo elevarme y alzarme. Eso no solo es feminismo, eso es idolatría, eso es satanismo. ¿Se fijan? Toda doctrina que así exalte al hombre, le haga independiente de su propia mente, de su propia voluntad. Toda doctrina que proclame que el hombre en su esfuerzo, en sus obras, en sus sacrificios, puede construir un castillo de prosperidad, de gloria a su nombre, se ha convertido en una prostituta, en una ramera. Vean, dice, se sienta sobre muchas aguas. Las aguas en Apocalipsis representan a las naciones. Las naciones del mundo se han prostituido. La casa del mundo que Dios quería llenar con su gloria se prostituyó, se corrompió. Pero Jehová reina y Cristo viene a juzgar su casa, a limpiar su casa, a redimir su casa y a santificarla, en oposición a la casa de Satanás, a Babilonia y a la gran ramera, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Escarlata, ¿qué cosa es, verdad? ¿De dónde viene ¿cómo se dice? Dye. Este material para teñir de escarlata, que escarlata sería, no sé, como la marca de hoy, el Gucci o no sé, qué marca, cómo se quieren vestir hoy, ¿verdad? Con las marcas donde los artistas célebres de Hollywood. Dice, wow, que levanta las expresiones. Pues la escarlata, estos textiles, esta fabricación de telas caras, venían de Tiatira. Se enriquecía a través, ciertamente, no hay nada malo con el negocio. Recuerdan, Lidia era de Tiatira y era una comerciante en este tipo de materiales. Se convierte al Señor. Allá en Filipos, ¿recuerdan? Lo que está sucediendo aquí es que esta mujer quiere seducir al pueblo de Dios a participar de esta prosperidad, comprometiendo la adoración al Dios verdadero y levantando un sistema de adoración
rival, falso, idólatra. Una bestia pero próspero, es lo que queremos añadir, pero próspero por fuera. Multitudes, muchas las iglesias, ¿verdad? Las multitudes le siguen. Una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, ¿se fijan? Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en las manos un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Esa es Babilonia. Es esta ramera. Es esta corrupción de la adoración en el mundo que seduce a la iglesia a ser parte de este sistema. Vi a la mujer y en su frente un nombre escrito, un misterio. Misterio que está siendo revelado aquí. Babilonia la Grande, un misterio porque allí en el imperio romano que estaba lleno y corrompido por Babilonia, por el espíritu de Jezabel, por Babilonia, bajo la seducción de la prosperidad romana, de la adoración al emperador. A veces en las monedas estaba el emperador y Apolos. A ambos se les llamaban hijo de Dios. Participar en esta sociedad era de alguna manera comprometer. Participar en estos gremios, en la abundancia, en ser parte del establishment, en ser parte de aquel grupo de control, de poder, de dominio, de monopolio y de abundancia, era participar de esta fornicación. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Hermanos, se nos describe aquí el ámbito, porque a veces, la lucha es contra Satanás y los demonios, es verdad, pero lo que vamos a ver en Apocalipsis es que está Satanás y los demonios, pero también está la gran ramera. Y que la gran ramera, de una manera muy seductiva y de una manera muy, ¿verdad?, apelativa y escondida y con gran atracción, está atrayendo a los santos de Dios a participar de estas contrataciones. En el 18, para terminar esta caracterización, en el 18, comenzando en el 9, dice: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incienso, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perla, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. ¿Fijan la descripción, hermanos? La seducción y el poder de Babilonia para tratar de esclavizar nuestras almas. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Lo que vemos al final aquí de Apocalipsis es que Babilonia cae. Lo que vemos en Tiatira aquí al principio es que está siendo juzgada, que está bajo el juicio de Dios. Que Dios juzga
a la Babilonia adentro de la iglesia y que nos llama a nosotros a salir de ella, a no participar. No quiere decir, hermanos, que no participamos de los buenos dones. Todas estas cosas que se mencionaron allí, ¿se fijan? Son cosas buenas, creacionales. Pero lo que tenemos es que comenzar a ver, hermanos, cuando estas cosas más y más son controladas por un sistema que nos llama a comprometer nuestra adoración al Dios verdadero, nuestra fidelidad y nuestra identidad en Cristo. Cuando comienza a enfriar nuestra vida espiritual de tal manera que comenzamos a cuestionar lo que hemos recibido y tenemos y a dónde hemos llegado en Cristo Jesús, y comenzamos con oídos que nos pican a comenzar a escuchar otras doctrinas del espíritu de Jezabel, porque están conectadas a la prosperidad, a la participación en el sistema, a la abundancia y el éxito que ella promete. El Señor la va a juzgar. Lo interesante aquí es que el Señor, y terminamos, le ha dado tiempo para arrepentirse. Le ha dado tiempo para... Qué bondadoso es el Señor. Tiempo para arrepentirse. Pero ella no se ha arrepentido. No solo el Señor le ha dado tiempo para arrepentirse. El Señor nos da la figura, y vamos a explorarla más el próximo domingo, con este mensaje, como aquel que es el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Y le habla a la iglesia. Estas figuras de fuego y de bronce, hermanos, son figuras de juicio, del juicio de Dios. Pero interesantemente son figuras del juicio de Dios para limpiar la casa y para acercarse a nosotros y para morar con nosotros. Una vez más, recuerdan que dijimos que en Apocalipsis se va abriendo la visión de que del santuario de Dios, del tabernáculo de Dios, del templo de Dios, y que es la primera visión que el adorador en Israel, cuando entraba por esa cortina exterior al pasillo interior que estaba delante de la tienda y finalmente del santuario y finalmente del templo, que es lo que había allí primero: un altar de bronce. Un altar de bronce donde quemaba constante y diariamente el fuego del juicio de Dios, y quemaba allí a los animales de sacrificio para que el adorador pudiera acercarse a Dios, que Dios había salido desde los cielos, del lugar santísimo de su tabernáculo celestial, con aquel fuego de su ira, pero con pies de bronce, para plantarlo en la tierra, en la humanidad velada de Cristo Jesús, como el Cordero de Dios inmolado. Que Dios se acerca a nosotros con fuego consumidor, pero con pies de bronce de la deidad de su Hijo, para entrar en ese fuego a nuestro favor y salvarnos. Que esta es la adoración verdadera. La adoración del altar de bronce. Nuestra entrada al lugar santo. Nuestra comunión con Dios. La ciudad de Dios que va a ser purificada, lavada, santificada por el juicio de Dios. Porque sabemos que dependemos, que necesitamos y que solo podemos descansar para riquezas eternas en la ciudad celestial a través de este juicio redentor, santificador y transformador del Hijo de Dios, el único,
Jesucristo, nuestro Salvador. Hermanos, con eso en mente, seguiremos viendo cómo el Señor expande el llamado de juicio, de arrepentimiento y de esperanza para un pueblo que Él guardará, aún en nuestro peregrinaje y nuestra lucha en la ciudad de Babilonia, pero conociendo que el lucero de la mañana, el verdadero Hijo de Dios, de luz, de santidad y de riqueza espiritual, ha nacido en nuestros corazones, y hasta que ese día sea perfecto, nos guardará. Que la gracia y la paz de Dios sea con vosotros. Amén.